Bueno, lo anunciábamos, el contacto con Estados Unidos, con el escritor uruguayo, docente, analista Jorge Macfud, a quien agradecemos que desde temprano, en la diferencia horaria, tenemos 2 horas con donde está Jorge, y lo contactábamos hoy temprano, ya nos daba la confirmación para tenerlo tras esta jornada que dejó esa noticia tan importante en Estados Unidos. Jorge, buen día. A ver si está por ahí, si nos escucha. La- la- el sonido va viajando miles de kilómetros por el éter y por los cables. A ver si nos ¿Estás ahí, escucha Jorge? ahí. Buen día. Buen día, ¿quién habla? Ángeles. Estamos con Hernán. Ángeles, Marcelo Peña y Hernán desde los estudios de la radio. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes siempre. Bueno, intentamos desde la mañana en medio de toda la agenda de temas que hay, tanto lo nacional como lo internacional, no perder de vista la importancia que tiene estas conclusiones de este comité en la Cámara de Representantes, Jorge, del Congreso estadounidense, y sobre todo en hacer con tu ayuda una lectura política de lo que esto ha dejado, cómo hay que dimensionar políticamente lo que evalúa, además las dimensiones judiciales que esto puede tener y hacia el futuro de la política estadounidense que vos nos ayudás a analizar también, ¿no? Bueno, empezando por lo último, lo judicial, lo legal, este comité lo que está haciendo es abriendo la puerta y recomendando o pasándole la pelota al Departamento de Justicia, y que es la primera vez en la historia que eso ocurre. El comité obviamente ha sido calificado de partidario, aunque está compuesto por 6 integrantes de los dos partidos, demócratas y republicanos, pero los republicanos, por ejemplo, Liz Cheney, la hija del famoso ex Dick Cheney, Sí. el vicepresidente de Bush, es anti-Trump. Y lo que se cuestiona, los pro-trumpistas cuestionan de que los republicanos que están en el comité son anti-Trump, son republicanos muy conservadores, pero anti-Trump. Mm. El comité dice, bueno, también se invitó a los pro-Trump y no aceptaron. En fin, obviamente que es un asunto político, pero también es un asunto legal, judicial, como dicen ustedes. Y esto se va a sumar a otros problemas que tiene Trump, como la defraudación de impuestos, la evasión de impuestos, que ha ido ocultando con mucho dinero, ha ido comprando tiempo, años y años y años. Los presidentes y expresidentes no están obligados a revelar sus pagos de impuestos, pero todos lo han hecho antes. Y antes de ser presidente, Trump también se había negado a publicar sus impuestos, pagos de impuestos, aunque el New York Times reveló una parte pequeña de eso, pero que en el año 2016, tal vez ustedes recordarán, pero o no sé, en el año 2016, cuando él ganó las elecciones, había pagado $750 de impuestos federales. Es decir, es menos de lo que paga cualquier persona acá. Y además, aparte de eso, se sospecha de muchos otros de fraudes y evasiones. Entonces ya también por ahí, por ese lado, va a tener serios problemas. Un juez dictaminó que no iba a bloquear la publicación de esos impuestos, y por lo tanto la Cámara Baja ahora tiene la potestad de obligar a que se publiquen algunos de esos impuestos. Es decir, tiene varios frentes abiertos. En el caso del comité, que lo ha acusado de muchas cosas, de obstrucción, de Sí. defraudar al país, de declaraciones falsas, de mentir, en otras palabras, de insurrección y de conspiración. Son muchas acusaciones muy, muy serias, que pueden tener consecuencias legales y sobre todo políticas, porque la consecuencia legal va a afectar al individuo, pero políticamente podría ocurrir seguramente. Lo primero es que no pudiera presentarse en las elecciones 2024, lo cual sería fantástico para otro republicano tan conservador o más peligroso que él, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y Mira. ¿Podría ser desde más un punto. peligroso que Trump, él? Creo que sí. Trump es más caricaturesco. Ajá. Claro. Es más, es decir, su racismo o el racismo de aquellos que lo siguen es más
evidente, está menos camuflado, pero DeSantis ha demostrado con hechos concretos un fanatismo que se tradujo en leyes aquí en Florida, prohibiendo libros, prohibiendo ideas, prohibiendo gente diferente, ya hablamos de eso, tanto revisar la historia racista de este país como aceptar de que existen gays o lesbianas, etcétera. Es decir, lo ha demostrado en los hechos y ha sido muy exitoso, es mucho más joven y es más tradicional en un sentido, es menos caricaturesco, tiene menos o ninguna justicia pendiente caso pendiente con la justicia, y Trump sí tiene muchos. Es mucho más peligroso, sin duda. Y eso serían las consecuencias. Ahora, desde un punto de vista, no quiero tomar mucho tiempo, pero desde un punto de vista más bien histórico, yo creo que esto está demostrando podríamos decir una fractura dentro de la derecha, pero no es una fractura que la hiera, sino que es una fractura, paradójicamente, que la potencia. La derecha neoliberal versus una derecha más fascista. La segunda es la que está surgiendo con muchos grupos que salen del armario, que antes estaban, como el KKK, nadie reconocía que lo era después de los 60, ahora ya es algo más público. Y en este mismo caso de la comisión, no solamente acusa a Trump de todos esos problemas que ya dijimos, sino también a varios grupos. Por ejemplo, los Oath Keepers es un grupo de extrema derecha, violento, militarista, que dice defender la Constitución, y que aquellos que votaron a Biden y violaron las reglas de elecciones, violaron la Constitución. Según ellos, violaron la Constitución, y Donald Trump hace poco dijo que la Constitución debía ser abolida. Sin embargo, los Oath Keepers, es decir, los que mantienen el juramento, porque se consideran el 3%, y es falso esto, pero el 3% de la Revolución Americana eran los que se opusieron a la tiranía del rey inglés, etc. Todos recurren los grupos de extrema derecha como históricamente desde el nazismo hasta el fascismo en Italia, recurren al pasado, al volver al pasado donde está lo sólido, la verdad. Y esto es lo mismo. Están los Proud Boys también fueron condenados. Los chicos, el orgullo de los chicos, o los chicos orgullosos. Los nombres son interesantes, ¿eh? Este es el orgullo de los chicos, y el otro, el Oath Keepers. Sí, el Oath Keepers y Three Percentagers. Percentes, perdón, que son el 3%. Ahora, los Proud Boys, o los muchachos orgullosos, que además el nombre sale de una película de Disney, es bastante ridículo, pero también se apoyan en el pasado, y es un grupo, primero, supremacista blanco, de extrema derecha, y el líder de ellos es Enrique Tarrio, que es un cubano, afrocubano, supremacista blanco. Es decir, las contradicciones del fanatismo ideológico, pero son unas contradicciones brutales. Y también fueron acusados de conspiración y de subversión, de violencia. Recuerdan que en el asalto al Congreso murieron 9 personas. Algunas de ellas se suicidaron, como los oficiales o policías, y hubo 200 heridos, etc. Fue algo realmente muy violento. Pero no están, de hecho, basados en una elaboración intelectual, ideológica muy sofisticada, sino, como es la extrema derecha, basada en símbolos muy simples, muy viscerales y muy fáciles de digerir hasta por un niño. Es decir, simbologías, la bandera, la raza, 3 o 4 elementos y se terminó ahí. No hay una elaboración intelectual de por qué de los problemas. Y aquellos exactamente es una copia, el bolsonarismo brasileño, que niega la legitimidad de las elecciones de Lula, es una otra copia de lo que ocurrió acá y seguirá ocurriendo acá, de negar en base a una fe. Y cuanto más lo niegues, no importan los argumentos y las pruebas, es un hecho religioso.
Y eso es parte también de la extrema derecha, esa fractura que decía al principio, que ocurre dentro de la derecha, pero paradójicamente no la hiere de muerte, sino que la potencia. Claro. Bien, esto entonces hacia el futuro, digamos, a nivel de la política o en lo judicial, corre por ninguna de estas resoluciones de este comité, Jorge, pesa en lo judicial, ¿verdad? El comité plantea al Departamento de Justicia que avance en lo judicial. Exacto, que comience el proceso de inculpación del acusado. Es claro, es un comité del Congreso, no tiene facultades de ningún impeachment porque es un presidente, y además no se trata del puesto, sino de cargos legales, civiles. Sí, no es vinculante, pero directamente, pero sí que abre el proceso al Departamento de Justicia para iniciar el proceso de acusación formal. Bien. El informe tiene 154 páginas. Yo lo bajé ayer, no leí todo, obviamente. Claro. Y además, antes de este fin de año van a publicar miles de transcripciones y videos, etcétera, donde es todo, es decir, en la ley se dice que 1000 indicios no configuran una prueba, y eso es verdad, pero 1000 indicios y ninguno en contra, eso es mucho. Y como el mismo comité lo dice, todos los caminos conducen a Trump. Claro. Ahora, esto, si uno mira, digo porque nosotros ayer vimos que la CNN pasaba en directo lo que estaba sucediendo en esa comisión, aparecían algunos testimonios, cosas muy cortitas todas, las que se veían, pero había pronunciamientos, ¿no? Que todos tendían a esto que vos decías, de que va a una instancia judicial. Pero uno tiene que ver que ahí hay una pelea político-partidaria por la interna, digamos, del Partido Republicano, que lo potencia, como decías vos, esta división, porque si no se iba al bombo solo con Trump, ¿no? Sí. Con esto ahora levanta. Ahora, está todo este paquete de estos grupos, como los que nombrabas, de los Proud Boys y los Outkeepers. ¿Esos grupos son paramilitares todos los que hay o son solo de ideas? Bueno, no, muchos de ellos, bueno, acá cualquiera es un paramilitar. Ajá, claro, acá, porque ahí es cualquiera, y sí, se juntan dos y ya es una milicia eso. Acá sí se milicia o milicia y venía del latín de mil, ¿verdad? De grupos de a miles de pobres peones que en la Edad Media se juntaban para pelear las guerras de los nobles, como en el ajedrez. Esos son milicias, los militares, pero en América Latina serían en guerrillas, nada más que acá las milicias de derecha, en la América Latina históricamente es de izquierda por razones obvias, el poder ha estado siempre a la derecha. Pero son milicias armadas y de hecho se considera, de hecho están protegidos por la Constitución, no solamente por la segunda enmienda, sino incluso el derecho a revelación. Pero sí existen. El problema es que cuando ocurren algunos hechos altamente ilegales, como en este caso el ataque al Congreso, corren el riesgo de ser condenados, y estos fueron condenados. Pero no importa si son condenados o no, es más, es un motivo de propaganda. Recuerdan que en los grupos terroristas, y muchos de ellos están catalogados como terroristas acá y tienen conexiones con Canadá, todos ellos, los grupos terroristas generalmente, sean de cualquier país del mundo, cuando cometen, incluso acá, por ejemplo, los cubanos que en los años 60 y 70 regaron de bombas en Nueva York y en todas partes de Estados Unidos, y ellos lo decían claramente. Hay muchas memorias y hay muchos testimonios. Cada vez que cometían bombas se atribuían, recuerdo el Alfa 66. 66, exacto, Omega 7, etcétera, y todos se atribuían las bombas porque eso tenía una consecuencia en la financiación, recibían más dinero, dinero negro, ¿no? Y en este caso me da la impresión de que van a aumentar en su membresía si condenan a alguno. Es decir, es un arma de doble filo, sin duda. Pero bueno, el aspecto legal, sin duda que han cometido delitos muy serios. Y además están en una ideología de odio clarísima, que ellos le llaman orgullo. Me recuerda, escribimos en el 2003 un
una crítica al artículo que luego fue un libro de Oriana Fallaci, La rabia y el orgullo. Y ahí estaban todos estos elementos. Y recuerdo que en La República publicamos El lento suicidio de Occidente. Luego se tradujo en varios idiomas acá, años después. Pero el argumento principal es el terrorismo islámico no es el gran amenaza de Occidente. El Occidente simplemente debe recordar que pasó con todos sus monstruos, desde dictaduras latinoamericanas hasta el holocausto alemán, y seguiríamos, y todo el racismo. Esos son los monstruos de Occidente que van a revivir en unas décadas. Bueno, estamos ya en 2 décadas, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Son estos monstruos interiores, los cánceres interiores, que se distraen con a veces amenazas exteriores. Osama Bin Laden, el famoso, nunca puso en peligro ninguna existencia nacional en ningún país de Occidente. Occidente siempre ha estado amenazado por sí mismo, Sí, claro. por lo menos en los últimos siglos. Y este es el caso. Toda esta gente profundamente racista, con una ideología de odio muy clara, y al extremo. Yo diría que, por ejemplo, el caso de Enrique Tario, tal vez me esté escuchando, porque que en algún momento, o si esto se reproduce, él habla español, ¿entiende? Es un cipayo. ¿Recuerdan los cipayos o cipayos hindúes? Eran aquellos hindúes que eran elevados a categorías de oficiales para pelear por el ejército inglés, reprimiendo a Sí, su propia gente en India. Bueno, ese es el concepto del cipallismo. sí, O, bueno, hay muchos nombres diferentes en América Latina, por ejemplo en Perú con González Prada, etcétera. Aquel que es elevado un escalón, el esclavo o el indio elevado un escalón y se convierte en el mayor opresor. Bueno, sí. un afrocubano, cubano del exilio, pero de origen afro, y es el principal cabecilla de la supremacista blanco. Son un cipallismo muy Sí, sí. claramente marcado. Y eso no se elimina con una sentencia judicial. Es todo un proceso cultural que lleva mucho tiempo. Y más, Justamente, por eso le preguntaba de esos grupos. ¿Ellos actúan en determinados territorios, tienen más presencia en determinados lugares de Estados Unidos? Vos decías con Canadá también, que nos consta que ahí también hay zonas donde nos han contado gente que ha ido y se entras al pueblito y te da miedo. Ya el clima, cómo te miran, son todos iguales, entra un forastero, ¿no? Una cosa así. ¿Tienen zonas especiales o donde tienen más eh, fuerza? bueno, ellos como organización están muy vinculados por las tecnologías actuales, son no geográficos en ese aspecto, pero desde el punto de vista de población sí que hay regiones más blancas y más rurales que son 90% favorables a este tipo de ideología en algunos casos. Incluso han salido reportes hace poco de una pareja mixta, le dicen acá mixta, es decir, un blanco o una blanca con un negro o una negra, y Sí. le quemaron la casa en un pueblo, ahí fueron acosados durante mucho Ah, tiempo. sí. Son burbujas muy provincianas, medievales, Ahí está. que no están acostumbradas a ni siquiera convivir con gente que piensa y siente y cree cosas diferentes, lo cual es más común en las ciudades, pero claro, también las ciudades fueron el refugio de aquellos, entre comillas, liberados, por ejemplo, los negros liberados en el siglo XIX, que no tenían muchas posibilidades de tener tierras o ser propietarios y se iban a las ciudades, luego se fueron creando guetos por esas razones, y luego de ahí viene la propina, ¿no? ¿Recuerdan? Y luego esos guetos se potenciaron aún más con el trazado de autopistas que fueron deliberadamente diseñadas para dividir blancos de negros o pasarle por encima a los barrios más prósperos de negros, como conocemos varios casos, y hay varias investigaciones sobre eso. Y luego, aún más, durante la época de Nixon, criminalizados con el tema de la droga, Claro. diseñado la criminalización de las drogas para apretar aún más esos guetos. Pero de todas formas, en las grandes ciudades, en todo el mundo, siempre son más cosmopolitas y la gente está más acostumbrada a darse cuenta que existe gente diferente a nosotros que tiene los mismos derechos. Sí, sí, Pero en sí, esas sí. regiones geográficas no, es la Edad Media. Pero es interesante conocer esto para no quedarnos con la parte del comité, lo que resuelve, si lo juzga, si no lo juzga Trump, si gana Trump, si gana el Ron, ya se me fue De la Santis. DeSantis. De Santi, Eh, sí. este pensamiento está presente en la sociedad y muestra un poco cómo es la sociedad de Estados Unidos, ¿no? En su pensamiento. Sí.
No, claro, pero también siempre recordemos que son 330 millones y hay una gran Exacto, diversidad, y si no, no hubieran tantos conflictos, pero exacto. sí, esto, mucha gente quiere que esto continúe adelante y se juzgue a los culpables, etcétera, que el concepto de ley, pero desde mi punto de vista, esto, el problema cultural y político no va a ser resuelto con una condena, al contrario, puede ser potenciado incluso. Hmm. Que queden colocados como víctimas y que eso genere más apoyo, como decías vos. Y bueno, es que de hecho, aparte de creerse superiores, recordemos que desde el siglo XIX los blancos que se creían superiores racialmente, había muchos libros y muchos artículos y canciones, estaba muy claro que eran superiores y por algo eran más ricos en Europa y en Estados Unidos, etcétera, y por lo tanto tenían que ir a invadir y a poner orden en las repúblicas de negros. Pero al mismo tiempo, de forma totalmente coherente y simultánea y aparentemente contradictoria, se sentían víctimas. La victimización no es latinoamericana. Bueno, sí hubo victimización latinoamericana durante la conquista porque no había justicia ahí de los abusos coloniales. Mm. Pero la victimización anglosajona es un clásico. Recuerden, desde los indios nos tocaron primero, tuvimos que ir a defendernos. Y si eso se repite muchas veces, lo he puesto en el libro La frontera salvaje como una de esas lógicas articulantes. Pero está claro que la victimización nos quieren eliminar, nos quieren borrar nuestra raza hermosa, bella y superior, va junto del concepto de superioridad. Parece contradictorio, pero es parte de la misma lógica. Los inferiores nos van a eliminar por su número, por sus demasiados hijos, porque los gobiernos los ayudan más a ellos que a nosotros, etcétera. Es decir, la victimización es fundamental. Y una condena es parte de echarle gasolina o nafta Ah, a ese fuego. Muy bien, Jorge, bueno, te queremos agradecer estos minutos, la noticia lo ameritaba y seguiremos conversando. Suponemos que este es el último contacto del año, cerrando ya en estas fechas especiales este 2022. El agradecimiento desde el equipo de la 36 para tu disposición permanente y que podamos seguir conversando a lo largo del año próximo. Siempre es un gusto, Hernán. Saludo también para Ángeles y Marcelo y Blanca, que está siempre Sí, en es la que te producción por ahí. llama. Que pasen, sí, que pasen bien y es un gusto. A ver si tal vez nos volvemos a ver en junio por ahí. muy Ah, bien, bárbaro, bárbaro. muy Desde bien. ya que sí que te esperamos. Bueno, y que no sea muy duro el invierno. Bueno, vos estás en la parte más cálida, ¿no? Pero sabemos que Sí, está siendo complicado. sí, viene una super ola de frío, así que va Ah, a haber temperaturas récord. bueno, ¿y para la Creo que Navidad tenemos, viene bien eso? no creo. En el norte suele golpear las redes eléctricas y producir Claro, muchos problemas. Muchos claro, problemas. Eso claro. de la Navidad blanca como la ideal es Sí, más bien de las postales y de las películas. la A alguna gente romántica, le gusta, sí. pero sí, a alguna gente le gusta, pero trae más problemas, accidentes. Es muy difícil manejar en esas condiciones. Claro. Es como andar en un bote. Es Sí, muy sí, peligroso sí. también. ¿Y hay clima de Navidad ahí? ¿De fiesta de fin de año? Bueno, sí, lo que pasa es que la Navidad no es tan importante como Thanksgiving. Ah, Entonces, claro. sí, es El Día de Acción de comercial. Gracias. Es Acción de Gracias, exacto. Es comercial. El día siguiente de Acción de Gracias ya empieza la música y la parnafernaria de Navidad, pero no es tan intensa ni como Acción de Gracias. Y Claro, muy bien. claro. Bueno, un abrazo, ¿eh? Hasta la Que pasen próxima. bien, Chao, que chao. pasen bien. Chao. Cuídense. Chao, chao.